Sí, es que bueno, Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde de domingo. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar acá reunidos, mi familia, el hermano Mario, el hermano Araceli, que en este lugar, y también le damos gracias a Dios por que nos da la oportunidad de poder ser partícipes de llevar la palabra del Señor, y le damos gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, que van a estar conectándose, van a estar mirando este video, lo que es la palabra del Señor, porque acá cada uno de nosotros venimos siempre con el propósito de traer la palabra del Señor, de poder, hermanos, ser de bendición para cada uno de nosotros, para ustedes, igualmente como para mi vida, porque la palabra del Señor trae bendición a la vida del oyente. Pero debemos de nosotros como oyentes y hijos de Dios estar con nuestro corazón sediento de que la palabra llegue a nuestro ser interior, y que podamos ser fortalecidos por medio de la palabra. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos tiene con vida, porque usted y yo estamos con vida. Hace unos 2 días creo que tembló en la noche. Se sintió un poco fuerte, pero yo creo que todos estamos bien. Quizás algunos de los que escuchen o de los que vean este video han tenido algunas dificultades, tal vez pérdidas de familia. Hemos estado orando al Señor para que fortalezca sus vidas, y pues si están enfermos, pues que el Señor les sane conforme a su voluntad y su gracia, amén. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, que Él tiene todo bajo control. Y como decía la hermana Nila, Dios sabe cuál será el vehículo que va a usar para llevarnos, así que no sabemos cuál será el vehículo, solamente digámosle al Señor de que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Así que, hermano, yo le voy a pedir que, si ya se conectó, aquellos que se están conectando o los que se vayan a conectar, vaya ahí a Juan 17:3, y ahí está un tema, y dice, esta es la vida eterna, o la vida eterna. Antes de empezar, yo quiero que oremos al Señor, luego cantamos un canto al Señor, y después leemos la lectura de la palabra. Ahí vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos de lo que es Juan 17. Vamos a leer versículo 1 al 3, pero el tema lo he tomado del versículo 3. Así que oramos al Señor y luego cantamos un canto al Señor, y que Él sea llenando nuestras vidas ahí donde estamos. Usted allá y nosotros acá en la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, Padre, porque tú eres el que hace todas las cosas. Tú eres, Señor, el que nos permite poder pararnos, Señor, y traer tu palabra, porque nosotros no sabemos nada. Tú eres el que lo sabe todo. Tú eres el que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Gracias. Tú eres el que sabe todas las cosas, Señor. Solamente somos esos vasos, Señor, que tú, Señor, te places, Señor, en querer usar, Padre, conforme a tu voluntad. Y en esta tarde, Señor, así como tú me has hecho sentir esta palabra en mi vida, Señor, yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, poniendo, Padre, en mis labios, Señor, Padre, las palabras para expresar, Señor, conforme al Espíritu Santo, el mensaje que tú quieres, Señor, revelarnos, Padre, en esta tarde, o traernos, Señor, para que podamos tomar aliento, fuerzas en el Espíritu, Señor, por medio de la palabra. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando por mis labios, Señor, y que tu presencia misma sea fluyendo en mi vida y en cada uno de nuestros hermanos. Así que en esta hora también cantamos ese canto que dice, Señor, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Te decimos, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu esencia descuidado. Ven y limpia todo
lo que hay en mí. Desde el principio, dígale. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite de agua vida, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Así leemos, hermanos, la palabra, como dice, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, estas cosas habló Jesús. Y dice, y levantando los ojos al cielo, dijo estas palabras: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Puede decirlo otra vez: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Puede acomodarse ahí donde esté en su hogar, nomás no se duerma, pendiente a la palabra, amén, y gocémonos. Porque, hermanos, dice Juan en este escrito, que Jesús, dice, levantó sus ojos al cielo y él dijo: Padre, la hora ha llegado. Pero ¿de qué hora está hablando? De que la vida eterna, o el camino a la vida eterna fuese manifestado, se dice a conocer. Jesucristo estaba dando a conocer el camino al Padre, pero en el sacrificio, en la cruz del Calvario, ahí se iba a completar la entrada o la puerta hacia la entrada, hacia la vida eterna. Porque él mismo dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también el Hijo te glorifique a ti. En la obediencia, como le has dado, dice, potestad sobre toda carne, para que dé vida, dice, eterna a los que le diste. Y él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios, o sea, aprender de Él, aprender a amarle, aprender a honrarle, a vivir para Él. O sea, conocer su palabra, conocer que Él es el creador del todo, de todas las cosas, y conocerle como el único Dios verdadero, que no hay otro como Él. Que pueden haber infinidad de dioses, pero que hay un solo Dios. Dice la Biblia, el Dios de la Biblia, Él es el grande, Él es el poderoso. Él es el omnipotente, el Dios omnisciente, el omnipresente. Él es el todo sobre todo. Él es el Dios. Pero también dice que hay un solo camino para llegar al Padre, que este es Jesucristo, el Hijo, a quien Dios envió
para que se nos mostrase el Padre, o para que se nos diese a conocer el Padre, y quien iba a dar su vida, quien dio su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el enviado de Dios es el que vino a dar a conocer al Padre a nosotros, es el que vino y dio su vida para perdón de pecados, para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios que viene únicamente a través de Jesucristo, nuestro Señor. Romanos 6:23 habla y dice que porque la paga del pecado es muerte, pero dice que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la vida eterna, cuando nosotros hablamos de la vida eterna, estamos hablando de algo que es interminable. O sea, que no tiene término, que es algo que no se va a acabar. Algo que desde el momento que cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de algo que no tiene fin, que no hay tiempo, ahí no existe el tiempo, ahí no existen las horas, ahí todo va a ser eternamente. Bien. O sea, el que acepta a Jesús recibe la salvación y vivirá eternamente. Pero el que rechaza y no acepta al enviado, o sea, Jesucristo, morirá eternamente. Porque ya lo miramos en Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte. El pecado es lo que hace es lo que separa al ser humano de vivir eternamente. Porque la segunda muerte es la separación del hombre para con Dios, o de Dios para con el hombre. ¿Por qué? Porque hay una separación, que el pecado hace esa separación, y entonces ahí es donde viene la muerte eterna. El que ha muerto sin Cristo está esperando la sentencia que va a llegar en ese momento. Pero Jesucristo, cuando nosotros miramos que en este capítulo 17 Él empieza y levanta sus ojos al cielo, Él empieza a hacer una oración, pero no empieza a orar por el mundo como Él más adelante lo dice en unos versículos más adelante, sino que dice que Él está orando, está clamando a Dios, al Padre, por aquellos que Dios le ha dado, que han recibido su palabra, Amén. que han recibido el evangelio de buenas nuevas de salvación. Por eso Él dice, en versículo 2 dice, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. No está diciendo una vida por 30 años, 60 años, 80 años, lo que nosotros quizás podamos vivir en esta tierra, sino que dice para que dé vida eterna. Pero Él hace una aclaración, y eso es lo que me llamaba la atención y me tocaba. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? Que te conozcan a ti, dice. Entonces, cuando yo digo, bueno, se dice conocer a ti, está hablando de conocer verdaderamente al Dios que Jesucristo vino a presentarnos, al Padre de verdad. Porque cuando Él dice que te conozcan a ti, hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Entonces ahí el proverbista está diciendo, el hombre cree conocer a Dios, pero no está mirando que su fin es de muerte. ¿Por qué? El mismo proverbista dice en Proverbios 9, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces el conocer al Dios verdadero es el principio de la sabiduría. El ser humano se jacta de ser sabio. El ser humano nos jactamos de que tenemos la sabiduría, y muchas veces queremos nosotros llegar y ser más que Dios, o ponernos en el lugar de Dios. Sobre todo aquellas personas que se creen que lo tienen todo, que porque tienen en abundancia, que porque son millonarios, o porque tienen un título, 2 títulos, o porque tienen una pared llena de títulos, se creen los más sabios. Pero el proverbista está diciendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
Toda sabiduría que no está dirigida hacia o está siendo dirigida por Dios es muerte. O sea que dice, el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Y cuando se habla la otra contraparte de no ser inteligente, quiere decir analfabeta. Entonces todas aquellas personas que no conocen a Dios están faltos de inteligencia. Sí, amén. Tan faltos de conocimiento. Porque para el camino de ellos, según ellos, es derecho, pero su fin es de perdición. Por eso el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nosotros miramos, hermanos, allá, y me llevaba a Job 44:5. Usted lo puede leer juntamente conmigo y buscarlo. Lo vamos a buscar para que todos aquellos que están en los hogares puedan también ir a la palabra del Señor y poder ver cómo Dios quiere que nosotros no solamente de oídas lo conozcamos, sino que lo conozcamos de una intimidad de lo más profundo de nuestro ser. Porque Job dice, y respondió, sí, le dije, Job capítulo 42. Dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamientos que se esconda de ti. Y él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, dice, que yo no comprendía, dice Job. Oye, le dice Job a Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job le está diciendo a Dios, yo, le dice, hablaba lo que no entendía, lo que no comprendía, pero ahora le dice, mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros podemos ver que del capítulo 38 al capítulo 41 hay dos discursos que Dios le presenta a Job. Porque Job le dice, ¿por qué callas? Le dice Dios. ¿Por qué no me hablas? En el capítulo 38, Dios decide hablarle a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Sí. Y de repente el ser humano hoy en día, y de repente aún los mismos cristianos, nosotros nos preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿O por qué me pasa esto? ¿O por qué has permitido esto? Y Dios nos dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Tú crees que mis pensamientos son tus pensamientos? ¿Tú crees que tus caminos son mis caminos? No. Porque allá en el versículo 21 del capítulo 38 Dios le dice a Job, tú lo sabes todo, ¿verdad? Le dice. Sarcásticamente Dios le dice a Job, si tú le dices, ya habías nacido cuando yo hice todas las cosas, entonces tú lo sabes todo, Job. Le dice. Pero Dios le dice a Job, versículo 36 de ahí del capítulo 38 de Job, dice Dios a Job, y esto, hermanos, por eso es que el Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es importante que usted y yo conozcamos al Dios que Jesucristo vino a predicarnos. Versículo 36 del capítulo 38 de Job dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Dios le pregunta a Job, ¿tú sabes quién puso la sabiduría? Le dice, ¿en el corazón? Fui yo, le dice, no fuiste tú, Job, le dice. Y lo que le decía del versículo 21, Dios le dice, tú lo sabes, pues entonces ya tú habías nacido. Por eso es la importancia de nosotros no querer o creernos que lo sabemos todo. Nosotros no somos más que vasos que Dios viene y puede usar de la manera que a Dios le place. Si lo más importante acá en el camino del Señor es conocer a Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Que le conozcamos a Dios y al único, que le conozcamos a Él y al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado.
Por eso allá en el capítulo 40 de Job y versículo 1 le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Dios le pregunta a Job y le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Por qué? Porque Dios le está preguntando a Job, Dios le está diciendo a él, y él está diciendo en el capítulo 40, Dios le dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios dice, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová, vean lo que responde y dice, digo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Le dice Job, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces dice, mas no volveré a hablar. Y Dios le responde estas palabras y le dice, Jehová respondió a Job desde el torbellino y le dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Tienes, dice, tú un brazo como el de Dios y truenas como voz como la suya. Dios le está diciendo a Job, tú no me vas a responder a mí, yo que soy el Dios que todo lo sabe. ¿Acaso tú tienes un brazo como el mío? Tu voz truena como la mía. O sea, le está diciendo al lado, tú tienes la misma autoridad que yo tengo. ¿Acaso no estás viendo el Dios, el que te está hablando, el Dios que te ha provisto todo? Si nosotros venimos y tomamos en nuestro tiempo las personas, como lo mirábamos hace 2 domingos, que predicaba acerca de estar vestidos o desnudos, allá en Efesios capítulo 2, porque Dios, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. Por tanto, nosotros debemos de estar vestidos delante de Dios y no desnudos. Y entonces ahora viene Dios y nos está hablando en esta tarde y nos dice, porque esta es la verdadera vida eterna, que le conozcamos a Él. ¿Y de qué manera nosotros vamos a conocer a Él? Que Dios es el que ha formado todas las cosas. Sí. Yo no me voy a dejar guiar por una corriente de doctrina que me va a decir es que si tú eres pobre, si tú no tienes esto, si tú no ambicionas esto, entonces Dios no está contigo. Si tú andas con una ropa sencilla, Dios no está contigo. Esa es mentira del diablo. Dios está con todos aquellos que conocen al Dios que ha creado todas las cosas. Amén. No importa si no tienes que comer, Dios está contigo. Si tú conoces a Dios, yo conozco a Dios, Dios está contigo, Dios está conmigo. Porque a través de la Biblia nosotros miramos que como los siervos de Dios, como aquellos hombres que conocieron a Dios verdaderamente, hermanos, iban al Coliseo romano y ellos les decían, niega a Jesucristo y di que César es Dios. Y ellos decían, Jesucristo es Dios y no tememos a ser comidos por los leones o ser quemados. A mí me impactaba algo que miraba, una historia. Y yo, de un anciano, yo no sé si usted ha escuchado, pero yo lo había escuchado también así de oída. Pero un día me puse a averiguar y digo, ¿qué tan cierto es esto? De Policarpo. Se dice que Policarpo fue instruido por el apóstol Juan. Y después de Juan él vino y llevó el evangelio, fue uno de los más grandes predicadores en Asia, después de Juan. Pero se dice que cuando a él lo van y lo apresan porque tenían que decir que César era Dios, él dice, yo no voy a negar a Jesucristo. Yo voy a la muerte con toda esta alegría y gozo. Y dice que a él lo ponen en un palo y lo amarran y le prenden fuego. Pero dice que las llamas no lo tocaban. Y eso tocaba mi corazón y compungía mi corazón al ver en la película, porque yo miré la película y al ver la película de aquel hombre, no un hombre que porque no tenía para pagar el seguro, para pagar el teléfono, decía, es que Dios no me escucha, que porque quizás le está pasando algo, me está pasando algo, nos enojamos con Dios. Este hombre contento, y dice la historia que aquellos hombres al ver que aquellas llamas no le tocaban, dice que metían sus lanzas para entonces poder matarlo.
Y así sucesivamente siguió, porque después de él dejó muchos más que creyeron al Dios, que creyeron en él, en el Dios del Todopoderoso, en el Dios omnipotente, en el Dios omnisciente. ¿Por qué? Por eso dice, el único Dios verdadero, o al Dios verdadero, como lo dice lo que tenemos en el tema, que te conozcan a ti. O sea, conocerle, cuando dice que te conozcan a ti, ahí está hablando de conocerle a Dios como Él es, lo que Él es. Porque nosotros cuando miramos la muerte de Esteban, dice que Esteban en su defensa, Esteban dice que él no fue, y vaya juntamente conmigo allá al libro de los Hechos 4. Esteban no fue y empezó a decirle: Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, porque ellos habían aprendido y habían conocido al Dios, a Él, a este Dios verdadero. Mira lo que dice el versículo 47 del capítulo 4. Hechos. Permítame. Esteban. Me equivoqué, creo era el capítulo 7 entonces. Sí, aquí está. Capítulo 7, perdón. Yo le puse 4 acá, pero es 7. Y el versículo 47 les dije. Dice el versículo 47. Hablando de Él, o sea, el Dios que es el Todopoderoso. Dice, mas Salomón, dice Esteban, él en su defensa, porque lo estaban acusando de algo, pero él le dice a los que lo estaban acusando, mas Salomón le dice, edificó casa. Y dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dice, no hizo mi mano todas estas cosas. Pero aquí dice, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El que no conoce a Dios es duro de cerviz y no entiende la palabra. Resiste a la palabra, llega a la palabra y dice, es que yo no creo que Dios sea de esa manera. Yo no creo que Dios sea tan capaz de hacer todo esto. Yo no creo que lo que yo esté haciendo o hacia donde yo me estoy dirigiendo, Dios me vaya a castigar por esto. Pero por eso dice Dios a Job, le dice, ¿acaso tú estabas cuando yo fundé los cielos y la tierra? ¿Acaso tú sabes quién puso sabiduría en el corazón del hombre? Pero pues si tú habías nacido, le dice Dios a Job, entonces pues tú lo sabes todo, le dice. Entonces, cuando Jesucristo ora a Dios, y volviendo allá, a Juan 17, cuando Jesucristo ora al Padre, y le dice, y esta es la vida eterna, o sea, cuando Jesucristo está orando y le dice, tú me has dado potestad sobre toda carne, para que yo dé vida eterna. Y él le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es lo que estamos mirando ahorita. A ti, cuando habla de ti, está hablando de Dios. Está hablando del Dios que todo lo sabe. Del Dios que conoce hasta lo más profundo de mi corazón. Del Dios que conoce cómo yo estoy delante de Él. Del Dios que conoce su vida, cómo está delante de Él.
del Dios que conoce cómo usted le busca en su hogar, cómo usted se conduce en el trabajo, cómo yo me conduzco en el trabajo, cómo yo me conduzco donde quiera que voy, el Dios que conoce mi carácter, el Dios que conoce mis intenciones, el Dios que conoce con qué afán yo tomo el día con día, porque nosotros, hermanos, si no conocemos a Dios, nos vamos a empezar a afanar como aquel hombre que dijo: oh, pues estos graneros ya no me son suficientes para yo poder almacenar toda mi comida para todos los años que voy a vivir. Voy a derribarlos y voy a hacer otro más grande. Pero la voz dice que llega a él y le dice: necio, ¿por qué te afanas tanto? ¿Por qué te preocupas tanto? Disfruta de lo que tienes. Aprendamos a disfrutar lo que Dios nos está dando. No que no tengamos, hermanos, visión de hacer ciertas cosas, pero al afanarnos es el dejar a Dios por un lado y poner las cosas que no edifican en primer lugar y quitarle a Dios el primer lugar de nuestras vidas. Entonces somos llamados necios. Pero el conocer a Dios es conocerle que si Dios nos permite llegar a ancianitos, Dios va a proveer. Dios nos va a sustentar. Y yo le digo al Señor: si tú sabes que yo no voy a tener nada, le digo: Señor, pues en el momento que yo ya no pueda, pues llévame. Pero como tú lo conoces todo, yo le digo: pero que se haga conforme a tu voluntad. Por eso la importancia de conocer a Dios. Esteban conoció a Dios. Esteban conoció al verdadero Dios. Conoció de que aunque a él lo apedrearan, aunque a él en ese momento lo mataran, fue el primer mártir de la iglesia. Pero él decía: yo veo al Hijo de Dios. Eso es conocer a Dios. Cuando nuestros ojos, como dijo Job, ahora, dijo, mis ojos están abiertos y ahora sí te puedo ver. Ahora sí conozco que tú eres el verdadero Dios. ¿Cuántos de nosotros como cristianos decimos conocer a Dios y realmente no le conocemos? Porque a veces nuestros hechos nos hacen demostrar que no conocemos a Dios. Conocer a Dios es como en la Biblia cuando se habla y se dice: Adán conoció a Eva. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tuvieron intimidad. Y entonces cuando nosotros lo tomamos en lo espiritual, cuando se dice conocer al Dios, a Él, está diciendo la intimidad que tenemos con Dios. El momento, o cómo nosotros nos comunicamos con Él, cómo nosotros estamos amándole. Porque como yo y mi esposa, qué intimidad, digamos, en que hablamos, cómo nosotros nos expresamos, o sea, tenemos comunicación. Dios quiere que usted y yo tengamos comunicación con Él. Que no solamente allá cuando tenemos un problema vamos a Él. Allá cuando nos sentimos que tenemos miedo, entonces Diosito, ayúdame. Y no, ese no es el Dios que habla aquí del Señor Jesucristo, que dice que esta es la vida eterna y que le conozcan a Él. Es el Dios que le habló a Job y el Dios que miraba también a Esteban. Pero no solamente dice, cuando dice de Él, está hablando el único Dios verdadero. Porque Él dice que te conozcan a ti, le dice. Y Él dice el único Dios verdadero. Cuando nosotros vamos allá de Deuteronomio 35, y vaya justamente conmigo, siempre me gusta traer los escritos, los versículos, pero hoy en esta tarde dije no, porque los hermanos también tienen que abrir su Biblia, que vayan juntamente conmigo, que no solo escuchen, sino que también vayan y folleen su Biblia y miren ahí con sus ojos también, para que nos deleitemos todos juntos. Les dije Deuteronomio, capítulo 4, versículo 35. Disculpen, aquí esta Biblia que tengo, son bien delgaditas las páginas y me cuesta para irla fogueando, pero aquí estamos. Dice, versículo 35, dice: a ti te fue mostrado, Dios hablando a Israel por medio de Moisés, le dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel
estaba en Egipto, Dios le mostró sus maravillas. Pero el punto principal es que dice, y no hay otro fuera de Él. O sea, el único Dios verdadero, no hay otro Dios fuera de Él. Y no solamente eso, sino que en el versículo 39 le dice, aprende pues hoy, y le dice, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro. Les decía al principio, pueden haber infinidad de dioses, pero aquí nos dice la palabra que reflexionemos en nuestro corazón que Dios está en su trono, pero también Dios se mueve en la tierra, porque Él está en todo lugar. Él es omnipresente, Él está en todo lugar, omnisciente y omnipotente. Él es todopoderoso. Dice la palabra, la palabra que el cielo es el trono de Dios y que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces cuando Dios mira hacia la tierra, es como que si usted se está mirando sus pies y dice, allá va René, allá va la hermana Erika, allá van sus hijas, y Él los distingue. ¿Por qué? Porque dice que Él es el Todopoderoso. Sí, amén. Él es el único Dios verdadero. Entonces todas aquellas personas que dicen, pero yo tengo mi Dios, yo me crié en esto y aquí nadie me va a sacar, de aquí nadie me va a mover. Pero yo le digo en esta tarde, la palabra de Dios dice que aprendamos pues hoy y reflexionemos en nuestro corazón que Jehová es Dios arriba. Él está diciendo, mira en tu corazón, reflexiona. Si tú crees que Dios no es el que ha hecho todas las cosas y que hay otros dioses, aparte de Dios, reflexiona. Porque Dios está arriba, en el cielo y también abajo en la tierra, y que no hay otro. No hay otro Dios. Mira, el enemigo es usurpador. Él quiso usurpar el trono de Dios. Amén. Pero por eso fue desterrado del cielo. Por eso fue de allá arriba del cielo. A veces decimos fue destronado. Él nunca estuvo en un trono. Él quiso usurpar el trono de Dios. Él fue sacado del trono de Dios o del cielo. Y entonces Él vino y ha querido usurpar. Por eso es que en el mundo las personas quieren suplantar a Dios con otros dioses. Pero nosotros como iglesia, los que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y estamos mirando que esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Que nosotros no nos dejemos endulzar nuestro oído, que de repente nos vengan a decir, es que tú no estás haciendo esto. Si tú has dejado de hacer esto, algo que no está en la Biblia, o quizás puede estar en la Biblia, pero transversado. Entonces usted le va a decir, bueno, es que tú tienes que hacer así. No, es que la vida eterna la hemos obtenido cuando aceptamos a Jesús. Sí, amén. Desde allí nosotros empezamos a tener la vida eterna. Porque antes de venir a Jesucristo, antes de conocerle a Él, al verdadero Dios, nosotros teníamos muerte eterna. Y todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo están muertos en delitos y pecados. Están muertos eternos. Pueden decir, bueno, pero si yo respiro, sí, pero espiritualmente. Y después de que mueras, va a haber una eternidad también. Y vas a seguir muerto espiritualmente. Pero Dios dice, reflexiona. Reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba. Él está diciendo, Jehová es el que ha hecho todo, el que ha formado todo, y fuera de Él no hay nada. Amén. Entonces, cuando Dios le dice, aprende y reflexiona, aprender es conocer a Dios, amar su palabra para ser diferentes. El reflexionar en nuestro corazón y reconocer que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra es para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros mostremos la vida eterna que se nos ha sido dado, seamos portadores de esa vida eterna, que alumbremos como la luz que debemos de alumbrar, que ya no somos esclavos, sino que hay esperanza en nuestra vida. Deuteronomio 6:4 le dice Dios al mismo Israel, le dice, Israel, Jehová nuestro Dios uno es, dice.
El único quien se merece toda la gloria es Dios. Y Él dice, pueden haber dioses, pero solo uno es el grande y el único Dios verdadero. Dios le dice, Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Él es el Dios todopoderoso. Él es el único Dios verdadero. Que si a ti te han dicho que Mahoma, que Buda, que Confucio, que tantas cosas, pero Dios dice, Jehová nuestro Dios uno es. Isaías 44:6. A mí me gusta lo que Dios le dice a Isaías en el 44:6. Mire, vaya juntamente conmigo. Isaías 44:6. Hablando Dios por medio del profeta siempre al pueblo de Israel. Para que nosotros también miremos cuál es el único Dios verdadero. 44:6 dice, así dijo el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y Él dice, yo soy el primero, yo soy el postrero. Y Él dice, fuera de mí no hay otro Dios. Es que claramente está diciendo cuando Jesucristo está hablando en esa oración que está mirando hacia el cielo y le está diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo y mira que tú me has dado potestad para dar vida eterna y esta es la vida eterna, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero y el que tú has enviado a Jesucristo. Él está diciendo que ellos conozcan que no hay otro Dios fuera de ti. Sí, amén. Que no se dejen confundir. Fuera de mí no hay otro Dios, le dice Dios al pueblo de Israel. Dios vivo, porque todos los otros dioses son dioses muertos. Porque en el 44, versículo 8 dice, no temáis ni os amedrentéis, dice. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros, dice, sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Y Dios dice, no conozco ninguno. Lo que Dios le decía a Job, ¿quién es el que tú estuviste cuando yo fundé la tierra? Mucha gente dice, no, pero es que la tierra se formó de moléculas, que se hizo esto y se hizo una bola y se hizo, y el universo se expandió, y que otros dicen que venimos del mono, y que otros que los extraterrestres hicieron esto y vinieron y formaron parte de la tierra, y bueno, y tantas cosas, tanta basura que se ve. Pero Dios dice, no temáis, no os amedrentéis. Dios nos dice esta tarde, no teman. La venida del Señor está pronto. Van a venir enfermedades, van a venir pestilencias, van a venir quizás terremotos, van a venir tantas cosas. Pero el cristiano no debemos de temer, porque nosotros estamos y se supone que debemos de conocer al único Dios verdadero. Porque si usted y yo lo conocemos, mira, que venga alguien diciendo yo soy el Cristo, vengan para acá y reúnanse y yo voy a traer paz, usted no va a ir ahí. Usted va a decir, no, es que Cristo va a venir con voz de mando, con voz de arcángel. Los muertos en los sepulcros se van a levantar el día que Él venga. Sí, los muertos en los sepulcros van a escuchar, pero no cualquier muerto, sino que aquellos que conocieron de la vida eterna, sí, aquellos que amaron la palabra de Dios, aquellos que amaron al único Dios verdadero y reconocieron a Jesucristo como su Salvador. Sí, ellos escucharán la voz. Por eso Él dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte. Yo no lo conozco ningún otro, dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando, más abajo, Dios les habla y les dice el versículo 9 en adelante. Le está hablando de todas las personas que hacen ídolos. Sí. Hacen un ídolo, lo tallan, dice, lo ponen ojos, le ponen oídos, pero no escuchan, le ponen ojos y no miran, y le dice, y le piden a Él, ¿pero qué? Después lo tienen que cargar y si no les funciona y tienen hambre y no tienen más leña, pues lo meten al fuego y pues lo hacen leña para comer. En cambio el Dios que está en los cielos y abajo en la tierra, ese Dios permanece para siempre. Sí, amén. Él es el que ha formado todas las cosas. Aunque usted diga, bueno, es que yo no lo creo así, yo creo que después de la muerte quizás no hay nada. O quizás siendo cristiano usted tenga la duda de que verdaderamente después de morir hay una vida eterna. O que realmente será que Dios existe. Pero Dios nos está hablando en esta tarde que Él es el único Dios verdadero. Sí, amén.
y que toda duda debe de ser disipada de nosotros. Porque entonces si nosotros tenemos duda de la vida eterna, tenemos duda del Dios Todopoderoso, del único Dios verdadero, entonces no lo hemos conocido. Es necesario que vengamos y nos arrepintamos y le digamos: Señor, perdóname, yo quiero conocerte, quiero conocer a este Dios verdadero y caminar en ese camino de vida eterna, hacia la vida eterna. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Segunda de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Y es verdad, hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo hombre. Entonces cuando nosotros vamos al tercer paso, que es a Jesucristo, quien tú has enviado, nosotros vamos y podemos ver ahí mismo en Juan, capítulo 1, versículo 14, Juan 1:14, y dice la palabra del Señor. Juan 1:14 dice: aquel verbo, dice, fue hecho carne, hablando de Jesucristo, quien Dios ha enviado. Dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea que lo que Jesucristo vino a predicar y vino a decir, y cuando Él le dice al Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo y que tu Hijo te glorifique a ti, porque Él estaba diciendo que tu Hijo pueda llegar a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario pueda gustar de la muerte, pero después de la muerte tú lo levantes en gloria y lo sientes a tu diestra, para que todo aquello que tú me has dado, aquellos que han escuchado mi palabra, que han visto mi gloria, que han visto mi gracia y verdad, puedan dar testimonio y puedan aferrarse al único Dios verdadero y a la verdad de la vida eterna, de la palabra de Dios. Entonces dice: Juan dio testimonio de él, y Juan clamó y dijo, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, dice Juan, es antes de mí, hablando de Jesucristo, porque era primero que yo. No porque Jesucristo nació primero que Juan, sino que está hablando de que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba el verbo de Dios. Sí. Jesucristo es el verbo de Dios. Y dice: porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y él dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, a quien Dios ha enviado, como dijo Jesucristo, que conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan está diciendo: Él es el verbo de Dios. Él se hizo carne. Vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Vimos la magnificencia de Dios. El reino de Dios se acercó a los hombres, se acercó a cada uno. Y nosotros que estamos viviendo en este tiempo, Él dice, hemos podido ver su gracia y su verdad. Porque la ley, dice, por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo no habló mentira. Mire, hermano, la ley fue dada por Moisés, pero aquellos hombres que se suponían que eran los escribas, los sacerdotes y aquellas personas que tenían que instruir al pueblo, lo que hicieron fue un culto religioso. Ya desenfocaron al pueblo de la verdad, como hoy en día suele suceder, que mucho predicador, mucho evangelista, mucho pastor y están al pueblo desenfocándolo de la verdad, porque ya no les están queriendo hablar del pecado, ya no les están queriendo dar la palabra, ya no les están queriendo dar el verdadero evangelio, sino que ahora están queriendo o han contaminado. ¿Por qué? Porque mucho detrás de ellos viene algo que muchas veces
se le dice la codicia. Muchos tienen intereses de dinero, que ellos quieren tener una iglesia grandísima, porque entre más grande, más diezmos, más ofrendas. Unos hasta jets que cuestan millones tienen, casas millonarias. La palabra de Dios no dice que sea malo que alguien sea millonario, eso no es malo. Lo malo es que seamos codiciosos. Lo malo es que a las ovejas las trasquilemos y lo tomemos para nosotros como ganancia deshonesta. Entonces, pero Dios, que conoce todas las cosas, Él está diciendo que Jesucristo, a quien Dios ha enviado, la gracia vino por medio de Él y también la verdad. Amén. Entonces nosotros debemos, por eso la importancia del cristiano, conocer a Él, al Dios único y todopoderoso, y a Jesucristo, porque de la medida que usted y yo más conozcamos a Dios, usted y yo no nos vamos a dejar engañar. Mire, hermano, allá usted y yo podemos ver cómo Nicodemo llega delante de Dios, de Jesucristo. Cómo Nicodemo llega y le dice: Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales. Y él le dice, y Jesús le dice, bueno, le dice, tú lo has dicho, pero es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo se queda pensando y dice, bueno, ¿cómo es que yo voy a nacer de nuevo? ¿De qué manera? ¿Acaso yo voy a poder, siendo viejo, entrar en el vientre de mi madre otra vez? Quizás la mamá de él ya estaba muerta. Y él pensaba en todo eso. Pero ahí se puede ver la ignorancia de que solamente conocía la letra, pero el rema, la palabra revelada, no había sido todavía revelada a su vida. Por eso cuando Jesús dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Él está diciendo, porque tu palabra es la verdad, purifícalos en la verdad, le dice. Porque es allí cuando nosotros, hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, el nacer de nuevo está diciendo, tú tienes un nuevo comienzo en tu vida. Antes era de muerte, ahora es de vida. Entonces, si es de vida, ahora empieza a crecer, empieza a caminar, empieza a comer, empieza a visualizar las cosas que son agradables a mí. Porque el niño, mientras está en el vientre de la madre como feto, el niño no sabe quién es el que le está dando de comer. Él sabe que le llega alimento. Así es todo aquel que no es nacido de Dios. Así es todo aquel que no ha nacido de nuevo. No importa el alimento que se coma, a él lo que le importa es llenarse. Pero el que ha nacido de nuevo, él dice, ve, esta no es mi mamá. Y empieza a llorar. Y el niño que ha nacido dice, esta no es mi mamá, esta no es mi mamá. Y empieza a llorar. Así debemos de ser el cristiano. Decir, esto no es palabra de Dios, o esto es palabra de Dios, esto no le agrada a Dios, yo tengo que caminar, yo tengo que crecer, porque el niño que nace no todo el tiempo se queda como niño, tomando del pecho de la mamá. Llega un tiempo que ese niño le crecen los dientes y a la mamá ya no le puede dar pecho. Y ya cuando le crecen los dientes, bueno, entonces voy a comer comida sólida. Ya después ya no necesita que la mamá le dé, solo la mamá le dice, aquí está en la mesa, ahora yo ven tú y cómetela tú solo. Ya después, más grande, ya el niño tiene que trabajar. Ya después forma su familia. Y así de igual manera el cristiano, el que ha conocido a Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, pues no debemos de quedarnos como niños. O nos hemos quedado enanitos todavía. O me he quedado yo enanito todavía y no he podido pasar. Quizás todavía quiero que me den cucharaditas de Herbert en la boca, porque no aguanto la comida sólida. El apóstol Pablo le dice allá a una de las iglesias, él le dice, y es que yo no he podido, en 1 Corintios creo que está, pero en Corintios, él le dice, yo no les he podido hablar como espirituales, le dice, porque soy carnales, son niños, le dice, ustedes no pueden soportar todavía, le dice. Y miramos la iglesia de los Corintios, una iglesia, dice que tenía todos los dones, pero él le dice, es que yo no les he podido hablar como espirituales porque soy carnales todavía. Y en otra parte de ahí mismo le dice, porque el hombre natural, dice que hay tres tipos de hombres, o sea, hablando hombre y mujer: el natural, el carnal y el espiritual.
Yo no sé en cuál de los tres estoy yo, o en cuál de los tres usted quiere estar, o en cuál de los tres yo quiero estar. El carnal, pues ya, el natural es el que no ha nacido de nuevo. El carnal es el que ha nacido de nuevo, pero anda como el mundo. Y el espiritual es aquel que está queriendo conocer de Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Ahí hay mucho que profundizar en ello. Pero vamos a seguir lo que estamos llamando el tema. Porque aquí dice, y la verdad vino por medio de Jesucristo y también la gracia. Entonces, cuando nosotros miramos esto, vamos nosotros un poquito más adelante, ahí también en Juan 6, versículo 26, y ya aquí Jesucristo mismo hablando, el verbo de Dios diciendo estas palabras, aquí ya no, y Él dice, 6:26, dice, y respondió Jesús a aquella multitud que lo estaba siguiendo y le decía, maestro, pero si allá te miramos al otro lado ¿y qué estás haciendo aquí? Le dice, no, te buscamos y no te encontramos. Pero Él les dice, de cierto digo, y Él les dice, ¿qué me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero Él les dice, trabajad no por la comida que perece, sino que por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él les dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Nosotros no debemos de seguir al Señor porque Dios me dé, porque Dios me bendiga. Dios ya me dio la salvación. Dios ya le dio la salvación por medio de Jesucristo. Ahora nosotros debemos de servirle, no porque Él nos dé, sino que porque Él ya nos dio la salvación y la vida eterna. Aleluya. Porque si yo lo hago porque Dios me bendiga, porque Dios me dé, entonces no voy a ver como estos que están acá que dicen que lo seguían porque Él les estaba dando de comer. Pero en su corazón no había convicción, en su corazón no había el conocimiento de la verdad, porque más adelante Él les dice, le dijeron entonces ellos en el versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? ¿No eran ahí actuando aquellos mismos que le estaban siguiendo en incredulidad? No son aquellos que le dicen, Señor, desesperadamente, ¿a dónde estabas? Le dice, ¿dónde estabas que no te encontramos? Y venimos desesperados. Pero cuando Él les dice estas palabras, Él les dice en el versículo 29, y respondió Jesús. En el versículo 28, para que lo entendamos, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí está una respuesta para usted y yo, que es la vida eterna, para que entendamos. Porque también parte de la vida eterna es esto. Jesús respondió y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué les está diciendo en otras palabras? Que le amen, que le amemos. Lo que dijo arriba, que no le sigamos porque por comida o por bebida, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es esa comida? La palabra de Dios. Porque ya lo hemos dicho en otros mensajes. Mire, hermano, si yo me estoy alimentando de mucha tele, de mucho Facebook, de mucho Snapchat, de mucho Instagram, de todas las redes que usted quiera hacer, de canciones del mundo y de todo lo que usted se quiera, entonces de esa manera es como usted y yo vamos a caminar, porque eso es lo que estamos aprendiendo. Porque dijo el Señor Jesús, lo que entra, lo que sale del cuerpo, alguna palabra así que dijo Él, que no es lo que contamina lo que entra, lo que sale, sino que lo que entra, así que lo que dijo. O sea, lo que sale de nuestras actitudes, o sea, en lo que usted y yo miramos, o lo que usted y yo nos alimentamos, entonces de eso es lo que va a salir. Sí, Eso es lo que vamos a reflejar, eso es lo que yo voy a reflejar. Porque nosotros decimos, bueno, pero es que no importa lo de afuera, muchas veces decimos, aquí nosotros en la iglesia no somos que le vamos a decir, usted tiene que venir así, si no viene así no puede entrar a la iglesia, no, usted puede entrar.
Porque en realidad, pues, la salvación es individual. Sí, amén. Yo no me voy a salvar porque usted se vista bien. Usted no se va a salvar porque yo me vista bien. Usted se va a salvar porque tenga una relación con Cristo, porque crea al que Dios envió para darnos vida eterna. Porque crea la palabra. Porque ame la palabra, como dice que es comida que a vida eterna permanece. Por eso se va a salvar. No porque le estemos diciendo, no, es que no tiene que hacer esto, no, es que la palabra, el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. Pero si usted y yo nos estamos alimentando de otras cosas, entonces la carne, lo que va a decir la carne, bueno, pues, no, hombre, sí que Dios no es tan malo. Allá vas a ver que cuando llegues allá, se va a compadecer y te dice, ay, hijo mío, gente, entra al gozo de tu Señor. Pero tenemos que tener cuidado, porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Amén. Hay un conocimiento y una esperanza y una fe que se revela solo por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. O sea, conociendo a Dios. De esa manera se revela ese conocimiento, esa esperanza y esa fe. Y amando y anhelando su palabra, habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese conocimiento solamente se revela cuando usted y yo anhelamos. Cuando usted y yo reconocemos a Dios como el único Dios todopoderoso y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y nos edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo la principal piedra del ángulo. Lo dijo Efesios 2:20. Primera de Pedro 2:6 dice que por lo cual dice, contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Pero aquellos que no quieren aquella piedra del ángulo van a tropezar en ella y va a ser piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque van a decir que esta palabra es muy dura. Entonces el Señor le dijo a Pedro, pues si es muy dura esta palabra, ¿tú te quieres ir también? Pedro le dice, vete, quieres hacer lo que los demás hacen, hazlo, pero después no vengas a decirme, Señor, ¿por qué me sucedió esto? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿cómo no me di cuenta? Cuando el Señor nos sigue hablando, el Espíritu Santo sigue hablando a mi vida, el Espíritu Santo sigue hablando a tu vida, nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Y para ir cerrando, vaya juntamente conmigo ahí Efesios y cerramos en esta tarde. Efesios capítulo 1 del versículo 11 en adelante. Dice, en él asimismo, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y él dice, nosotros, los que primeramente, dice, estábamos en Cristo, hablando de los apóstoles, en él también, dice, vosotros habiendo oído, hablando de los gentiles, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 dice, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está diciendo que en él asimismo nosotros hemos tenido herencia. ¿Quién es él? Jesucristo, a quien Dios ha enviado. En él hemos tenido herencia conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios, por el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pero el apóstol Pablo está diciendo también en el versículo 15, por esta causa, dice, yo también, dice, oído, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y aquí algo muy importante que debemos de atesorar en esta tarde. Dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál es el tema? Conociendo lo que es, esta es la verdadera vida eterna, o esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo lo que Dios es, que Él es el Dios verdadero y Jesucristo el Salvador. Él es la puerta, Él es el camino. Y Él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cómo está la estadística de los equipos de España o de Inglaterra, para que sepáis cuál es la mejor película que va a salir en este invierno. No, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Dice, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la riqueza? Miren, la mejor riqueza que podemos nosotros o que hemos obtenido es la salvación de nuestra vida. Es la salvación. Es, hermano, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la mejor riqueza, hermanos, como herencia. Por eso dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es nuestra mejor herencia, hermanos. Hay un canto que dice que aunque en esta vida no tenga riqueza, pero allá en el cielo tengo una mansión, tengo una morada celestial. El predicador de Eclesiastés dice, todo es vanidad de vanidades. Dijo Salomón, yo que he sido el rey con sabiduría, yo que me he vestido como he querido, y todo. Pero él dice, pero he encontrado que si todo está, dice, fuera de la voluntad de Dios, aunque sea muy rico y muy sabio, todo es vanidad. Porque no hay un propósito de parte de Dios. O no hay un propósito en el plan de Dios. ¿Para qué usted y yo queremos ser ricos? A veces nosotros decimos, si yo tuviera millones. ¿Para qué usted y yo quisiéramos tener tanto dinero? ¿Para olvidarnos de Dios? ¿Para hacer lo que nosotros queremos más de lo que ya a veces lo hacemos, aún no teniendo dinero? Porque mire, el rico que no tiene a Cristo, hermano, es prepotente. Dice, este es mi dinero, este es mi Dios. Y yo no tengo necesidad de nada. Por eso allá, hermanos, dice en Primera de Pedro, y ahí con esto sí cerramos. Capítulo 2. Dice que nosotros, sí, Primera de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 9. Dice que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dice Pedro, dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar buenas vuestras obras, buenas obras. Entonces, hermanos, qué mejor riqueza que podemos tener, que dice que ahora somos linaje escogido, ahora somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tropezado en la piedra, en la roca que hace caer y tropezar,
sino que hemos, hermano, tomado aquella roca, hemos puesto nuestra casa en aquella roca, hemos dicho, hermano, yo le he declarado en mi hogar, yo he dicho, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Quizás en estos momentos algunos de nosotros, hermanos, no miremos, hermanos, tal vez que toda nuestra familia está convertida a Cristo, pero usted siga clamando, usted siga orando, porque mientras usted conozca de Dios, conozca al verdadero Dios y conozca a quien Dios envió, a Jesucristo, se aferre a Él y conozca más de Él. Hermano, aquellas oraciones, aunque después de muerto usted esté o yo esté, aquellas oraciones siempre van a tener, hermanos, efectividad. Y ahora sí, al rato les dije que ya iba a terminar, pero ahora sí. Esta es la vida eterna. Dice. Yo leía algo que dice, la palabra que dice que la vida eterna significa, él les decía, interminable, algo que no tiene fin. Pero también se enfoca en la calidad, oiga bien, o características de lo que es eterno. O sea, la vida eterna, como dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo. Pero la vida eterna, como es interminable, también se enfoca en la calidad y en las características de lo que es eterno. Combinando con dice la vida, que indica que no solo la existencia biológica, sino una plenitud o autenticidad de la vida. Vida eterna incluye tanto las ideas de calidad como de cantidad de vida. La vida eterna no es simplemente vida que nunca termina, sino una plenitud de vida, de vida que no tiene fin. De hecho, en muchos sentidos, la vida eterna realmente no tiene nada que ver con el tiempo, ya que se puede experimentar aparte del tiempo y dentro del tiempo. La Biblia nos dice que todos existiremos eternamente. Es la calidad de esa existencia la que nos separa. Para aquellos que aceptan el don de la salvación, escuchen bien, la vida eterna en Cristo Jesús, lo que leíamos en Romanos 6:23. Esa cualidad estará con Dios. Increíble, ¿no? Será la verdadera vida esa. Para aquellos que rechazan el camino de Dios, que permanezcan en rebelión hacia Él, esa eternidad se describe como muerte. Entonces la vida eterna se enfoca en las características de lo que es eterno, o sea, en la santidad de Dios, lo que Dios es, lo que Dios pide y lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Porque si nosotros queremos tener vida eterna, entonces debemos nosotros de enfocarnos en, hermanos, las cualidades y dar la calidad como hijos que nos estamos dirigiendo hacia la vida eterna. Bueno, hermanos, como siempre lo decimos, no esperen, hermanos, tanto quizás de mí un mensaje tan como quizás teólogos y tanto, hermanos, pero lo que podemos dar lo damos, hermanos, para honra y gloria del Señor, esperando que usted y yo seamos alimentados. Yo he sido alimentado, yo espero que usted sea alimentado, que tome esta palabra, no que diga, es que el hermano René, no, es que es la palabra de Dios. Tome la palabra de Dios, no tome lo que yo le digo, tome lo que es de Dios, lo que Dios habla por medio de su palabra, y porque eso le va a edificar, eso me va a edificar a mi vida. Así que, hermanos, oramos al Señor para que quedar despedidos y el próximo domingo poder estar acá nuevamente. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno, porque maravilloso eres, Señor, porque esta vida eterna que tú has dado, Señor, en nuestra vida, no es solamente por decir que es una vida eterna la cual vivir, pero como a nosotros nos plazca, sino una vida eterna, Señor, con las cualidades, Señor, de lo eterno, Señor, que tú tienes, Padre, y que tú eres, Señor, que es la santidad, Padre bendito, el amor, Padre, porque tu palabra lo dice que
la fe, la esperanza y el amor prevalecen, pero el que más dice que perdurará es el amor. Oh Padre, ayúdanos a hacer todo por amor a ti, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Te pido que llegues, Señor, a cada hogar, a cada familia, que llegues, Señor, donde está cada uno de nuestros hermanos, Señor, que nos ayudes a poder visualizar por medio del Espíritu Santo todo aquello que pueda estar estorbando en nuestras vidas y que empecemos a desecharlo, Señor, tomando la espada del Espíritu, Padre, y poder, Señor, resistir al diablo y que huya de nosotros, como dice tu palabra. En tus manos ponemos la congregación, a nuestros hermanos, Señor, que están también mirando, que van a ver este mensaje, que no son de la iglesia de Jerusalén. De igual manera aquellos amigos, Señor, que también en algún momento quizás podrán ver este mensaje. Te pedimos que les salves, Señor. Si alguno quisiera en esta tarde, Señor, entregar el corazón a ti, recíbelo, Señor. Que él pueda, Señor, repetir esas palabras que dice: Señor Jesús, te entrego mi corazón y perdona mi pecado, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y que ahí pueda, Señor, en ese momento recibir la salvación y la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oh, conforta los corazones de aquellos, Señor, que han tenido pérdidas de familiares, de aquellos que han pasado momentos, Señor, difíciles, que han perdido un familiar, Señor. Conforte esos corazones, Padre, y pon en ellos esa paz, Señor, y esa tranquilidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta tarde por todo lo que tú has hecho. En tus manos ponemos nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos orando por todos ustedes. Yo sé que hay diferentes necesidades, pero hermanos, siempre estamos orando por todos ustedes. Estamos orando también por esta nación. Estamos orando por todos nuestros hermanos que están allá en los países donde el Evangelio no es permitido. Que Dios los ayude, hermanos, y que Dios nos ayude a nosotros también para no dejarnos contaminar. Que el Señor les bendiga y nos miramos el próximo domingo a la misma hora, a las 3 de la tarde. No se les olvide. Que el Señor les bendiga, hermanos.